Muchas gracias, maestro Canseco, muy amable. Primero, agradecer la oportunidad de saludarles a ustedes, agradecer su presencia y muy subrayadamente la oportunidad de compartir con el maestro Ruy Pérez, que desde luego tiene un reconocimiento ganado a pulso, tiene un prestigio y por lo tanto una figura de alta respetabilidad. Al doctor Wong, saludar también su presencia, la del maestro Wong. Agradecerle a la senadora Cristina Díaz el que nos haya dado la oportunidad de participar también en esto. Y al dar una lectura a algunos de los capítulos de este tercer tomo, el tema es por su naturaleza relevante. El derecho comparado como defensa de la Constitución y hacer un viaje en América y en 3 países europeos nos hace recordar en principio como punto de partida aquella referencia sobre la democracia en América de Alexis de Tocqueville, un primer asomo a lo que veía y a lo que contemplaba. Y como aquí se cita en el propio texto, para los mexicanos, doctor, es un año muy significado porque se ha dicho aquí, se ha reiterado y aquí mismo se dice en el texto, el conmemorar el centenario, el primer centenario de nuestra Constitución, es todo un acontecimiento. El que hayamos logrado la sobrevivencia de una Constitución legítima, una Constitución que si bien emana de un movimiento revolucionario y era a su vez un proyecto originariamente de reformas a la Constitución de 57, adquiere legitimidad y validez por su propio contexto y por sus propias particularidades. Yo soy de los que piensan que la reforma constitucional, la Constitución misma en su trayecto, particularmente el constitucionalismo mexicano, es un reflejo y es un espejo del alma del pueblo mexicano. Difícilmente se puede entender la Constitución si no se va a la entraña del pensamiento y del ser del pueblo mexicano y conocer el trayecto, conocer lo que ha ocurrido, sus avances, sus retrocesos, que nos pueden permitir una imagen muy cercana que a su vez permita una mejor comprensión del constitucionalismo de nuestro tiempo. La Constitución mexicana obligadamente se remonta no solamente al México independiente, aún antes de ser independiente, el reflejo de los sentimientos de la nación de Morelos. La Constitución de Apatzingán de 14, si bien es cierto, no éramos un país independiente, el alma de nación, el sentido de nación prevalecía. Nuestro primer documento, 1824, octubre, contiene ya una definición constitucional, adoptamos ya una forma de república federal y tiene todo el peso y las características de la emergencia del nuevo constitucionalismo, sin ruptura, como aquí se ha dicho, con los principios que desde Europa habían venido. El pensamiento francés ya se ha citado aquí, el de Locke, propio Montesquieu, la oportunidad de la Constitución de 1812, Cádiz, Fray Servando Teresa, allá Jovellanos, aquí Fray Servando, la oportunidad de decir, aquí hay un punto de partida, y nacimos formalmente en el 24 para constituir una nación que desafortunadamente implica un primer retroceso en el 36, en este trayecto que aquí se cita, y luego en el 43 ratificado de una república federal, de un asomo de liberalismo y de federalismo, un regreso marcado
un retroceso marcado también, para luego se brinca la referencia a la del 47, y lo entiendo, para entrar al 57 a una constitución demoliberal. Una constitución de avanzada, vanguardista en su tiempo, pero que no había tenido la oportunidad, y creo que era eso, la falta de condiciones que se vivían. Pasábamos una etapa reciente en ese entonces de la guerra con Estados Unidos, la pérdida de la mitad de nuestro territorio, el inminente asomo de la guerra de 3 años, y luego un poco más tarde la ocupación francesa. Ese era el escenario del México de aquel tiempo, y sin embargo hay una constitución demoliberal de gran alcance. Vienen los movimientos de nueva cuenta, de ajustes históricos, de lucha y de búsqueda por el poder, y se nos queda pendiente el tema social. El tema social y su no haber sido abordado durante todo el siglo XIX, pues provoca que el rezago en el reconocimiento a los derechos laborales, a los derechos del campo, pues irrumpiera en una lucha por la democracia, pero también en una lucha por los derechos sociales. Cuando concluye el movimiento revolucionario de 1910, apenas 4 años de aquel movimiento habría de surgir, en mi opinión, una definición importante: la revolución constitucionalista. La revolución que en 1914, ustedes lo deben recordar muy bien, aquel golpe de Estado brutal contra el presidente Madero, contra el vicepresidente Pino Suárez, en el que el único argumento fue un hecho de fuerza y fue un crimen, un delito de lesa patria, el que hace que asuma el poder Victoriano Huerta, y solamente notifica, hecho del poder, notifica a los señores gobernadores. La única vía de comunicación era el telégrafo, y les dice: me hago cargo del poder ejecutivo de la Unión. Nadie cuestionó, nadie dijo nada, excepto uno, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien pide al Congreso local facultades para armar un ejército que después tendría una evolución de un ejército con facultades estatales para convertirse en el ejército constitucionalista. No me detengo en los detalles, pero que habría de desembocar en la convocatoria para el constituyente de Querétaro. El constituyente que se establece el 1 de diciembre del 16 en mi estado, y lo digo, perdón por hablar en primera persona, pero fue Querétaro justamente en el 16 y concluido en el 17, el 5 de febrero, para darle una nueva constitución, no una reforma. Ahí fueron debates de fondo, las corrientes conservadoras contra una lucha del pensamiento vanguardista de avanzada, que logra expresiones monumentales como el tercero constitucional, el 27 o el 123 en materia laboral. Y entonces el constitucionalismo social mexicano es eso, el constitucionalismo social, porque por vez primera reivindica derechos sociales. Y esto le da una nota y un timbre de orgullo a la Constitución mexicana. Ni la Constitución de octubre de 17 de Rusia había tenido esos alcances, ni ninguna otra. Fue justamente la Revolución Mexicana la que, vía la innovación de estos 3 artículos, varios, pero fundamentalmente esto, habla de una reivindicación social y de una rectificación política. Ese es el alcance de la Constitución de 17. Pero supo guardar lo que aquí se ha comentado, y lo tocaba
el maestro Ruy Pérez y lo tocó también el maestro Wong, la definición del artículo 40, una definición republicana, una definición de república laica, una república federal, y agregarle lo que defendió exhaustivamente el rector Carpizo, de gratísima memoria, las decisiones fundamentales, que son decisiones que, si bien no son universales, para el espíritu mexicano son decisiones de primer orden, decisiones fundamentales que forman ese capelo para darle a nuestro constitucionalismo un sentido propio y original, y también una salvaguarda para no vulnerar a la Constitución misma por la vía de un ejercicio de reforma constitucional. ¿Qué fue lo original de esta Constitución cuyo centenario celebramos durante todo este año? Casi todos coincidimos en decir que la originalidad de la Constitución de 17 fue justamente lo que comentamos, el haber abrazado derechos sociales, el laboral, el campesino, la reforma, la transformación en el ámbito educativo. Pero hay algo más que le da originalidad a la Constitución de 1917. ¿Por qué es original aparte de esto? Y quizá en primer lugar, por la fidelidad con la que la sociedad le transmite a los constituyentes, y ellos representan puntualmente el sentir de la sociedad. Esa fidelidad del texto constitucional a lo que ahí se quiso decir es quizá la parte más relevante, esa fidelidad. Y obvio, no eran académicos precisamente, había hombres de gran cultura y de gran prestigio, había oradores, había abogados, había conocedores del derecho, pero también había representación popular. Había hombres que literalmente venían oliendo a pólvora todavía de la revolución y expresaban, no con matiz académico, con matiz popular, lo que estaba demandando y exigiendo la sociedad. Por eso se reivindica políticamente, se rectifica jurídicamente y se logra ese encauzamiento de un texto constitucional. Fueron hombres humildes, fueron hombres sencillos, de gran calidad, que no se ensoberbecieron frente a la magnitud de su obra, que fueron humildes frente a ese monumento que habían logrado, porque le habían cumplido a la sociedad. Esa característica de nuestros constituyentes quizás se refleje en una de las últimas expresiones del último sobreviviente de aquella ilustre generación, don Jesús Romero Flores, un diputado constituyente de Michoacán. Dentro de sus últimas referencias, ya anciano, pero con claridad absoluta mental, decía, refiriéndose a la Constitución y al ejercicio que habían hecho, porque alguien le reclamaba que llegaron tarde las reformas del 17, y dice, sí, efectivamente, llegamos tarde, pero por haber llegado innovando, por haber logrado síntesis de ideas, por haber logrado imaginar el México del futuro, por haber delineado horizontes, llegamos antes al siglo XXI. Eso creo que nos da la dimensión más puntual, más auténtica y más sencilla del valor del constitucionalismo social de derecho, que sin presunciones, doctor, creemos que dentro de este contexto de derecho comparado, sin detrimento de ningún otro ejercicio, con todo el respeto que merecen nuestras constituciones de países hermanos, es una constitución prototipo, ejemplo y locomotora del constitucionalismo mexicano. Muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias, don Enrique, por su amable intervención. Desde luego reconocemos el recorrido panorámico que ha hecho de la historia de nuestro país y de la historia de nuestras constituciones, aún antes de ser un México independiente, la amalgama entre lo demoliberal y lo social, y en un señalamiento que creo que es muy propio de esta presentación, como en el constituyente de